compartirles una palabra y vamos a orar al Señor antes, 1 segundo, 30 segundos, y les comparto esta porción para que entendamos. Como les dije, una porción que es fuerte, ¿eh? Así que vamos a orar un segundo. Amado Señor, amado Espíritu Santo, te ruego en el nombre de Jesús que me des la sabiduría, Señor, para hablarle a mis hermanos y que pongas en ellos también, abras en su entendimiento, Padre Santo, que no haya ninguna distracción y que puedan recibir la palabra, Señor, que puedan reflexionar sobre ella. Te lo pido solo para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Buenas noches, bendiciones, saludos a todos los hermanos. Ponía Judith. Bien. Quiero leerles en Lucas 14 y 25. Me gusta ya el título, ¿verdad? De esta porción. Dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Ya el título empezó fuerte, ¿verdad? Dice la palabra, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, este es Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Es la pregunta. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Palabras duras, ¿verdad? Yo quiero mencionarle dos posturas, ¿verdad? Dos posturas porque es algo fuerte este capítulo y uno ya instantáneamente dice, pero yo no puedo abandonar a mi esposo, a mi esposa por la causa de Cristo. Después los argumentos de Pablo en las cartas que dicen aunque bueno, no te unas en yugo desigual, pero si uno viene de esta manera, no abandone a su esposo, por así decirlo, ¿verdad? O a su esposa. Entonces, ¿hay una contradicción? No. Aquí habla particularmente y directamente a aquellos que querían seguir a Cristo como discípulos. Recordemos que Jesús a sus discípulos les enseñó todas las cosas. Al pueblo le hablaba por parábolas, pero a sus discípulos era a los que él sentaba, ¿verdad? Y en la tranquilidad les explicaba las parábolas, les explicaba lo que él quería enseñar. Así también lo tenían que seguir y tal vez dormían, no tenían que ir a habitar todos los días, sino que estaban nómades, ¿verdad? Yendo de un lado para otro, de una ciudad a otra, tal vez no cargando nada, pero yendo en la certeza, en la confianza de que Jesús, que nada les iba a hacer faltar, obviamente, pero no era por los panes y los peces que lo tenían que seguir estos, porque no era por una vez moral, sino que era por un llamado con el cual ellos estaban dejando a su familia de un lado, ¿verdad? Pasan muchos llamamientos que los discípulos dejan todo lo que están haciendo para seguir a Cristo, amén. Entonces, perdón, lo de la vista me tengo cansado. Estuve leyendo la computadora mucho tiempo, como dije. Entonces, esta es es una forma de ver este capítulo, ¿verdad? Pero ahora todos nos decimos discípulos de Cristo, imitadores de Cristo, ¿verdad? Si bien tenemos muchos conceptos con los cuales nos calificamos como seguidores, como cristianos, ¿verdad? Cristo pequeño, es la palabra cristiano, y en sí los discípulos eran seguidores de Cristo y hacían las mismas obras que hacía Cristo.
Entonces, tenemos una similitud de conceptos también que nos hacen reflexionar acerca de esta porción. Entonces, se le pide al cristiano que sigue a Cristo, ¿verdad? Un cristiano que sigue a Cristo, obviamente, valga la redundancia, se le pide abandonar a su familia para seguirlo. Esa es la segunda postura, ¿verdad? Porque la primera postura, como dije, que es un mensaje directo a sus discípulos en aquella época. Entonces, en esta segunda postura, vamos a examinar, no sé qué tanto tiempo me queda, bueno, poco tiempo, pero no importa, vamos a examinar en esta postura el hecho de que si es necesario hoy día, para ser discípulo de Cristo, abandonar a nuestra familia. Y yo te voy a decir que la palabra que usa no es abandonar, sino aborrecer, ¿verdad? Es aún más dura, creo yo, ¿no? Porque uno puede alejarse de la familia, que cubriría o sería parte de lo que es abandonarla, pero no necesariamente tiene que odiarlo o aborrecerlo, no querer verlo. Pero yo creo que aquí hay un problema más que nada de traducción, ¿sí? No fui a otras versiones, les voy a ser sincero, porque yo quiero hablar particularmente de la forma y de cómo entiendo, ¿verdad?, que el Señor nos habla por medio de esta palabra. Entonces, yendo a esta práctica o teoría, por así decirlo, yo entiendo que el Señor no nos manda a abandonar a nuestras familias, no nos manda a abandonar a nuestros hermanos, a abandonar a nuestros padres, a abandonar a nuestros hijos, por su causa. Realmente no lo hace. Pero no por eso no somos sus discípulos. Ahora, ¿cuándo calificamos para ser discípulos? Cuando Cristo es lo primero en nuestra vida, cuando el Señor es lo primero. Entonces, para que el Señor sea lo primero, tiene que estar por delante de la familia. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuándo se cumple esta porción bíblica en tu vida, teniendo que el Señor no nos demanda que abandonemos o aborrezcamos a nuestra familia, porque si no, no lo podemos seguir? Porque también no se cumpliría, en aborrecer no se cumpliría el amar los unos a los otros. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué les menciono? Porque el Señor Jesucristo nos dice que eso no nos debe de importar más que seguirlo a Él. No nos debe de importar más un cumpleaños de un sobrino o de un primo o de un hermano o de un padre que la causa de Cristo. Entonces, ¿cuándo demostramos ser discípulos del Señor? Cuando tenemos estas diversas pruebas. Cuando tenemos que decidir si vamos al servicio o si ayudamos al necesitado, en vez de hacer tal o cual cosa con la familia para que la familia no se enoje o que no se o los amigos también, porque acá habla el que no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque habla de propia vida. Los discípulos mismos fueron mártires, fueron personas que dieron su vida por llevar el evangelio de Jesucristo. Hoy, por gracia y misericordia de Dios, no estamos viviendo este tiempo, pero no quiere decir que dentro de poco o de poco tiempo, de pocos años, tengamos que morir por la causa de Cristo. Eso no lo sabemos. Diríamos, no, eso es una locura. Vayamos a otros países, van a ver cómo hay cristianos, personas que mueren por la causa de Cristo. Entonces, el Señor nos habla de abandonar a nuestras familias, de hacer tapar nuestros ojos, vendarlo, borrar nuestra memoria y decir mi familia no existe. No, yo creo que el Señor nos está hablando a que ante cualquier situación, ante cualquier elección que se presenta delante de nosotros, y lo más importante, tiene que ser nuestro Señor Jesucristo y la profesión de nuestra creencia. Amén. Entonces, yo dije, es controversial, es un tema muy, muy delicado porque
Porque realmente uno lo lee a simple vista y se descoloca. Es un versículo fuerte de la palabra aborrecer, cuando se habla aborrecer no sé, un ejemplo, a los filisteos o a los fariseos. Uno los aborrece fácil, ¿verdad? Es más fácil enojarse con alguien que no tiene simpatía que con alguien que tiene simpatía, ¿no? Por así decirlo. Por eso el Señor dice, ¿qué mérito tiene el que ama al que lo ama? Mérito tiene el que ama aún al que lo odia, por así decirlo, en palabras simples, ¿no? El mérito aquí que el Señor nos presenta es de saber que al momento de la decisión tenemos que estar dispuestos a dejar todo por causa de Cristo. Por eso creo, usa los ejemplos que hay aquí mencionados, ¿sí? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para... ¿Me entienden? Tú te dices ser su discípulo, un cristiano, no por religión, sino por tener una relación. ¿Cómo no vas a estar dispuesto a dejar todo por causa de él? O dice, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Entonces, que debemos de evaluar, obviamente, para nosotros poder decir si somos realmente seguidores de Jesús, si somos realmente sus discípulos. Ahora, fíjense qué bárbaro, ¿no? También dice la palabra que aquel que no deja todas estas cosas no es digno del Señor. Amén. Cruz y seguir a Cristo es cargar también con complicaciones, con aflicciones, con problemas, con dificultades, con pruebas incluso, y seguir a Cristo de igual forma. Entonces, lo que nos plantea el Señor Jesucristo, yo creo que si bien es un mensaje también directo para sus discípulos en aquel tiempo, porque muchos venían alrededor de Jesús y le decían, quiero ser tu discípulo, como el joven rico. Yo quiero seguirte, bueno, andá, vende todo lo que tenés. Y declinó, se turbó su espíritu porque no quería hacerlo. Entonces, a la luz de la palabra del Señor, tenemos que entender lo que Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos demanda. Amén. Al que murió al lado de Jesús en la cruz y el Señor Jesús, de cierto te digo, esta tarde estarás conmigo en el paraíso, no se le demandó más que creer porque estaba a punto de morir. Entonces la salvación le bastó con creer en el Hijo de Dios. Pero nosotros que estamos y que respiramos y que caminamos y que tenemos una vida por delante, creemos en el propósito de Dios para nuestras vidas, queremos seguirlo, Dios nos manda, nos muestra cómo caminar. Nos muestra cómo dirigirnos, nos muestra qué elegir. Amén. Y yo creo que es una representación de que Dios, Jesucristo, nos está diciendo, así como yo puse prioridad en ustedes, no en mi vida, sino en ustedes para darles salvación y vida eterna, yo quiero que pongan prioridad también en mí y que dejen todo, que tomen en cualquier decisión que se les plantee enfrente, tomen la decisión de primero ponerme a mí. Amén. Yo quería compartir la palabra porque obviamente que lo que golpea, que uno reflexiona cuando el Espíritu Santo nos abre los ojos sobre alguna palabra, es algo que nos llena de gozo, de alegría y es algo más profundo de lo que podemos leer a simple vista. Entonces, a simple vista, este versículo tal vez nos descalifica, o esta porción nos descalifica de ser sus hijos. Pero en realidad Jesús es que ante cualquier adversidad, ante cualquier problema, ante cualquier decisión que tengas que tomar, Él sea lo primero. Amén. Espero que sea de bendición para tu vida, que así como le pedí al Espíritu Santo antes de empezar esta reflexión, Él haya tocado tu corazón, te haya abierto los ojos, ministrado, ¿verdad? Para que tú tomes la decisión de seguirlo a pesar de las pruebas, de las dificultades, de muchas veces, a veces no caer bien
en nuestros familiares que están en el mundo, incluso algunos cristianos, porque no entienden este concepto o no lo quieren seguir, a pesar de ir a una iglesia, diríamos regularmente, no lo quieren seguir y a nosotros nos acusan de fanáticos o de extremistas, y no es eso, es obediencia. Amén, obediencia a lo que el Señor está diciendo. A veces nos van a tildar, como digo, de fanáticos, de extremistas, de exagerados. Yo prefiero entrar como exagerado en el cielo y no por liviano irme al infierno, no por tibio irme al infierno. ¿Amén?